Agradezcamos a Dios por permitirnos reunirnos esta noche, porque junto a Él y al Maestro Divino vamos a adquirir nuevos conocimientos. Abierto nuestra mente y nuestro corazón para recibir la enseñanza de los espíritus superiores, que nos traigan luz, que nos traigan sabiduría para cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea. Libro segundo, capítulo 11, los tres reinos. Y Allan Kardec lo va a dividir en tres subtítulos o tres ítems: los minerales y las plantas, los animales y el hombre, y la metempsicosis. Jesús, que estuvo presente en la creación de este universo, fue uno de los espíritus que estuvo en los orígenes, cuando las nebulosas, esas energías iban a condensar. Ahí estaba el maestro de maestros para empezar a acomodar cada objeto, cada planeta, cada sistema en su lugar. Y Allan Kardec, en esa sabiduría que lo caracterizaba, va a empezar a indagar para darnos más luces a aquel otro capítulo en la cual él había analizado lo que era la energía vital. Y en la pregunta 585 preguntará: ¿qué pensáis de la división de la naturaleza en tres reinos o en dos clases? Los seres orgánicos y los seres inorgánicos. Algunos hacen de la especie humana una cuarta clase. ¿Cuál de estas divisiones es preferible? Y los espíritus responden en que se las tome. En lo material solo hay seres orgánicos e inorgánicos, pero bajo el punto de vista moral, evidentemente hay 4 grados. Y estos 4 grados tienen un efecto, caracteres marcados, aunque parezca que se confunden sus límites. La materia inerte que constituye el reino mineral no tiene sino una fuerza mecánica. Las plantas compuestas de materia inerte y dotadas de vitalidad, los animales compuestos de materia inerte y dotados de vitalidad, tienen además una especie de inteligencia intuitiva, limitada, con conciencia de su existencia y de su individualidad. El hombre, teniendo todo lo que hay en las plantas y en los animales, domina todas las otras clases por una inteligencia especial, indefinida, que le da la conciencia del futuro, la percepción de las cosas extramateriales y el conocimiento de Dios. Esta pregunta nos hace referencia, ¿no es cierto?, a aquello que León Denis, como una frase, lo va a decir. La energía vital, la vida, reposa en el mineral, luego reposa en el vegetal, luego reposa en el animal. Para en ese proceso de evolución va a reposar en el hominal, en el hombre. Y que las plantas, o sea, los minerales en sí, no son tan exentos de vida por este principio vital que los envuelve. Por eso es que los científicos, cuando han cortado las rocas y los minerales, sea el oro, la plata, cualquier mineral,
encontraron que dentro de sus núcleos los electrones se mueven, tienen vida, tienen energía. Y que Moisés, haciéndose parte de la explicación, va a decir de que en la creación se realizó en 6 días. Que primero apareció la tierra seca, luego aparecerían las plantas, luego aparecerían los animales. Y Allan Kardec nos va a decir, no fueron 6 días, fueron 6 eras, de miles y miles de años cada una de ellas. Y que cada elemento que ha sido colocado en nuestro universo tiene una finalidad, un porqué y un para qué está ahí. Y es entonces que Allan Kardec nos va a explicar también en el libro de la Génesis, según el espiritismo, de cómo las plantas a través de la fotosíntesis va a absorber esa materia inerte que constituye el reino mineral y lo va a transformar en sustancias orgánicas para que lo aprovechen tanto los animales como el hombre, dando el principio del progreso, que todo en el universo siempre tiende a crecer, a progresar, a ser cada día mejor. Y en eso es que Allan Kardec va a preguntar a la espiritualidad superior, ¿cómo entonces son las plantas aquí en nuestro plano material con respecto a los otros planos, a los otros mundos más evolucionados, incluyendo obviamente las colonias espirituales? ¿Son diferentes a los nuestros o dejaron de ser plantas? Y los espíritus le van a esclarecer, todo es transición en la naturaleza. Las plantas son plantas en todo lugar. Los animales son animales y el hombre es el hombre. Pero según el estado evolutivo de la especie humana, del espíritu que habita en el cuerpo del hombre, también las plantas son mucho más mejores, más extraordinarios, más maravillosos. No se compara, por eso, una planta que tenemos aquí con una planta que tenemos en el plano espiritual o en los otros mundos felices. Tiene la misma característica, pero tiene una consistencia muy, muy diferente. Aún hasta el brillo es diferente. No hay en las plantas como en los animales un instinto de conservación que las conduce a buscar lo que les puede ser útil y a huir de lo que les puede perjudicar. Preguntará Kardec en la pregunta 590. Hay, si se quiere, una especie de instinto, dependiendo de la extensión que se dé a este término, pero es puramente mecánico. Cuando en las operaciones químicas observáis cómo se reúnen y se ajustan recíprocamente dos cuerpos, es decir, hay afinidad entre ellos, sin embargo, no llamáis a eso instinto, responden los espíritus superiores. Y ahí encontramos aquellas plantas como las sensitivas que aparentemente fueran más evolucionadas que las demás plantas, porque lo tocas y pareciera que reaccionara a un estímulo, a esa acción de nuestro dedo, de nuestra mano, y empieza a contraerse, ¿no es cierto?, la hojita a formar, a hacer un rollo, dependiendo. O las diatomeas que también, ¿no es cierto?, agarran y contraen y aprisionan los insectos. Los espíritus a eso nos dan el esclarecimiento de que no se puede considerar un instinto al igual que el hombre.
sino es algo mecánico. No lo piensa, no lo razona la planta. Por eso es que cuando nosotros podamos a una planta, va a sentir el efecto, pero no va a tener dolor. Una planta, al no tener los sentidos tal cual nosotros tenemos o los animales, entonces carece de ese sentimiento de dolor o de afecto. Si comparamos al hombre y a los animales con respecto a la inteligencia, la línea de demarcación parece difícil de establecer, porque ciertos animales bajo este aspecto tienen una superioridad notoria sobre ciertos hombres. ¿Puede ser establecida de una manera precisa esta línea de demarcación? Pregunta Kardec. Y la espiritualidad le responde: sobre este punto no está muy acordes vuestros filósofos. Unos quieren que el hombre sea un animal y otros que el animal sea un hombre. Todos están errados. El hombre es un ser aparte, que se rebaja muchas veces a que pueda elevarse más alto. Físicamente el hombre es como los animales y está mucho menos provisto que muchos de ellos. La naturaleza les dio todo lo que el hombre está obligado a inventar con su inteligencia para sus necesidades y su conservación. Es verdad que su cuerpo se destruye como el de los animales, pero su espíritu tiene un destino que solo él puede comprender, porque solo él es completamente libre. Pobres hombres, que os rebajáis aún por debajo de la brutalidad, no os sabéis distinguir. Reconoced al hombre por el pensamiento de Dios. Y es Allan Kardec, en esas luces que nos va a traer a cada uno de nosotros y a la humanidad en general, que va a empezar a preguntarles: ¿los animales cómo se comunican? Hay animales que emiten ruidos, podríamos decir que es un lenguaje propio de la especie, pero hay animales que no escuchamos ni un tipo de sonido. Entonces, ¿cómo se comunican? Y los espíritus les responden a Kardec: entre los humanos mismos hay personas que no hablan, pero hay otras formas de comunicación por las cuales esa persona que no habla se comunica con los demás. Es lo mismo que pasa en el reino animal. Entonces, cada especie, como nos dice en la pregunta 591, cada especie tiene siempre un lenguaje, un comportamiento, que si bien puede estar dado o indicado por los padres de los animales, que los están criando a sus cachorros, pero hay muchas veces que se ve en la naturaleza que tanto la madre o el padre de los animalitos, de las crías, han sido muertos por los cazadores normalmente. Pero las critas hacen lo mismo que hicieron sus padres al momento de que van creciendo. Las aves también hacen lo mismo, a pesar de no tener otro animal que los haya enseñado, diseñan sus nidos de la misma forma, con los mismos elementos. Entonces, ¿los animales tienen un lenguaje?, preguntará Kardec en la pregunta 594. Si quieres decir un lenguaje formado de palabras y de sílabas, no, pero un medio de comunicarse, sí. Y se dicen muchas cosas de las que vosotros creéis, pero su lenguaje es limitado, como sus ideas y sus necesidades. No hay una especie en estos dos reinos, tanto el animal como en el hombre, que no tenga una forma de comunicarse.
siempre van a tener a comprender por otros medios que quizás nuestros mismos sentidos no lo pueden captar. Como pasa, por ejemplo, con los peces. Los peces cuando van a migrar, migran todos, pero no vas a escuchar a un pez hacer un ruido, pero se mueven en masa. Lo mismo pasa con las golondrinas, que al sonido del guía todos se mueven y todos empiezan ese vuelo hacia diferentes lugares. Entonces, si nosotros miramos a la naturaleza tal cual el Maestro Jesús nos decía, miren a la naturaleza y aprendan. Aprendan cómo estos animalitos viven, se relacionan, cómo ellos confían en que cada día van a tener el alimento que necesitan. Confían de que nada les va a pasar. Y tienen un hábito bien interesante que nosotros podemos también sacar como enseñanza o como un ejemplo a seguir en nuestro diario vivir. Las aves cuando amanece, ¿qué hacen? Cantan, saludan al nuevo día. Y nosotros cuando amanece, ¿qué hacemos? Renegamos. Y queremos tener después con esas energías encontradas un buen día. Si nosotros empezáramos a relacionarnos con los animales, como se relacionaba en esa historia que nos cuenta Moisés entre Adán, Eva y el paraíso, en que todos los animales se relacionaban en armonía, en dulzura, en comprensión, tanto con los humanos, entre ellos, y hacían que todo ese ecosistema sea único, tenga ese aspecto divino. Este tema de los tres reinos nos lleva a esa reflexión a cada uno de nosotros. A mirar a nuestros semejantes, sean hijos, esposos, amigos, vecinos, a mirarlos como algo que pueden complementar a nuestro diario vivir. Y que cada deficiencia que podamos ver o sentir en la otra persona nos va a mover a nosotros a perfeccionarnos para solucionar ese pequeño defecto que tiene la otra persona. Por eso es que Allan Kardec y los espíritus superiores van a decir, los animales muchas veces están dotados de cosas más allá de lo que el hombre tiene. Un tigre es mucho más veloz que el hombre. El oso es mucho más fuerte que el hombre. ¿No es verdad? La jirafa es mucho más alta que el hombre. Pero los animales no tienen algo que al hombre lo ha dado Dios, inteligencia. Por eso es que los buenos espíritus van a decir, todo aquello que al hombre le falta, lo tiene que suplir a través de su inteligencia. Debe crear tanto los objetos y las circunstancias para poder alcanzar aquello que le hace falta. Por eso es que el hombre, para empezar a moverse más rápido que los animales como el tigre, la chita y todo eso, y aún para protegerse, va a inventarnos. Primero la bicicleta, después inventará el avión, después las movilidades, y cada vez movilidades mucho más veloces. Y ahí va a empezar el hombre a, no diríamos migrar, sino a trasladarse de un lugar a otro con mucha más rapidez que aún las propias aves.
Y si nosotros lográramos crear en nuestro núcleo familiar ese intercambio así equilibrado como está en la naturaleza las cosas, comprendiendo quiénes somos, por qué estamos aquí, vamos a construir nuestras familias, en nuestras familias, la felicidad, la dicha. Y vamos a poder tener esos días de alegría, gozando en un intercambio armónico con aquellos seres que nos acompañan. Por eso es que la doctrina espírita, una doctrina de consolación, cada tema que leemos, tanto del Evangelio o del libro de los Espíritus, nos lleva a ese estudio de nuestro ser, a mirar esa chispa divina que llevamos dentro. Sabiendo que la armonía ha sido colocada por Dios como una de las leyes generales que están a nuestra disposición. Y comprender esa sabiduría del Creador no solamente nos va a hacer comprender quiénes somos, sino ante todo nos va a llevar a dejar atrás nuestro orgullo y nuestra ignorancia. Y vamos a dejar también atrás esas ideas limitantes que hace de nuestro ser un ser mezquino y restringido, con límites. Por eso es que muchas veces nosotros no podemos avanzar como quisiéramos y nos quedamos estancados en un solo lugar, mirando a un lado y a otro lado, tratando de encontrar esa luz al final del túnel. El espíritu del hombre tiene, después de la muerte, conciencia de la existencia que han precedido a su periodo de humanidad. Va a preguntar Kardec en la pregunta 608. Y los espíritus le responden, no, porque no es en ese periodo que empieza para él la vida de espíritu. Y es muy difícil que se recuerde de sus primeras existencias como hombre, como no se recuerda el hombre en lo absoluto de los primeros tiempos de su infancia, y menos aún del tiempo que pasó en el seno de su madre. Por eso los espíritus nos dicen que no saben cómo ha sido su comienzo. Muchas veces nos perdemos en eso de querer saber de cuándo ha sido creado nuestro ser espiritual, como tiene un principio. Y los espíritus en esta respuesta que nos dan nos dice, ha pasado tanto tiempo desde que hemos sido creados. Hemos tenido tantas vidas que es difícil recordar. Y si bien nuestra inteligencia se toma del elemento universal, y que nos hace diferentes a las demás especies humanas y a las demás especies, tanto animales como los vegetales. En ese progreso que ha seguido nuestro espíritu a través de las innumerables reencarnaciones que ha vivido, hasta llegar a este momento en que estamos aquí, cada uno de nosotros
ha ido desarrollando no solamente el cuerpo físico, ciertas habilidades, y ciertos movimientos y una inteligencia, sino ante todo ha empezado a adquirir una sabiduría, a mirar en ese camino de evolución hacia ese ser inteligente del universo. Lo llames Dios, el nombre que le pongas. Y es nuestro libre albedrío como especie el que nos va a llevar a cada uno de nosotros a esa unión, a buscar la unión entre el cuerpo y el espíritu, tomando en cuenta que el periespíritu es la sustancia semimaterial que hace de unión al espíritu con el cuerpo. Podemos entonces nosotros decir de que para alcanzar este momento de desarrollo intelectual que tenemos como humanidad, hemos tenido que pasar muchos sacrificios. Muchas veces sí. Y en esos sacrificios hemos tratado bien o mal a la naturaleza. Si miramos a nuestro alrededor y vemos esa contaminación que está, nos damos cuenta que nos hemos equivocado el camino. Y que en nuestro egoísmo muchas veces hemos tratado mal también a nuestros animalitos, a nuestras mascotas. Pero nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para empezar a trabajar en esas energías de amor que el Maestro Jesús nos pide, que desarrollemos nuestra vida todos los días de nuestra existencia. Recordando que esta tierra en la cual estamos hoy no fue el punto de partida de nuestra primera encarnación como humanos. Y que el periodo para humanizar el alma comenzó por lo general en mundos mucho más inferiores. Y que nuestro ser espiritual y la humanidad en general está en ese proceso de transición, en una evolución constante. Y que hay una nueva humanidad, como nos dice Allan Kardec en el libro de la Génesis, una nueva humanidad que se debe establecer en este planeta para restablecer aquello que fue en un principio. Por eso miramos a nuestros jóvenes y a la niñez que están haciendo. Seres muy amantes de los animales, muy querendones, seres que aman la naturaleza, una planta, no lo lastiman, no lo cortan sin motivo. Porque esta humanidad no debe cometer el error que hemos cometido nosotros, que para sobrevivir o para existir hemos tenido que destruir nuestro propio planeta. Y ellos van a reconstruirlo otra vez, reequilibrarlo. Y es por eso que, si bien nosotros miramos nuestra realidad y decimos no hay alimentos, no hay agua, no hay esto, no hay el otro, uy, ¿qué será de nuestra humanidad? Esta nueva humanidad que nace no tiene los mismos requerimientos que nosotros. La juventud que ahora está, si nos fijamos, son más vegetarianos que nosotros mismos.
Ya casi no les gusta comer carne de nuestros animalitos. Entonces todo este proceso que ha sido preparado por la espiritualidad superior, guiados por la égida de Jesús en los planos divinos, nos va a llevar a este momento en que nuestro espíritu va a empezar no solamente a mirar el orden de la creación, sino que va a empezar a comprenderlo en ese efecto de un ser excepcional, porque tiene facultades que lo distinguen de los otros y tiene otro tipo de instinto. La especie humana es la que Dios ha elegido para la encarnación de los seres que pueden conocerlo. Nos dicen los espíritus en la respuesta a la pregunta 610. Recordándonos a la Génesis de Moisés cuando los divinos se reunieron para crear al hombre y decían que hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Por eso es que los espíritus superiores en esta respuesta a la pregunta 610 van a decir que la especie humana fue la que Dios eligió para que el espíritu progrese. Entonces Allan Kardec va a preguntar en ese ítem de la metempsicosis, la comunidad de origen de los seres vivos en el principio inteligente no es una consagración de la doctrina de la metempsicosis. Y los espíritus van a responder una respuesta larga. Dos cosas pueden tener un mismo origen y no asemejarse. Absolutamente en nada, más tarde. ¿Quién reconocería al árbol con sus hojas, flores y frutos en el germen? Informe contenido en la simiente de donde ha salido. Desde el momento en que el principio inteligente alcanza el grado necesario para ser espíritu y entre en el periodo de humanidad, cesa de tener relación con su estado primitivo y deja de ser el alma de los animales como el árbol ya no es la simiente. No le resta al hombre del animal más que el cuerpo y las pasiones que nacen de la influencia del cuerpo y del instinto de conservación inherente a la materia. No puede pues decirse que tal hombre es la encarnación del espíritu de tal animal y por consiguiente, tal como se le entiende, no es exacta. ¿El espíritu que animó el cuerpo de un hombre podría encarnarse en un animal? Eso sería retrogradar, y el espíritu no retrograda. El río no remonta a su fuente, responden los espíritus. Siendo contundentes estas respuestas, algunas costumbres que todavía en algunos pueblos, como en la India y algunos pueblos árabes, dicen de que se tapan la cara, la boca, las fosas nasales para no ingerir algún insecto que pueda estar por ahí, porque dicen, ¿qué tal si es mi abuelo? Como era malito, encarnó en un bicho ahora y me lo puedo comer. Así que se tapan todo para no cometer eso. Y los espíritus nos esclarecen y nos dicen, no, el espíritu del hombre, una vez que ha encarnado como hombre, no puede encarnar en un cuerpo animal. Porque el espíritu siempre va a progresar, siempre va a avanzar. No retrocede nunca. Se puede estancar en el mismo lugar, se puede parar en el mismo lugar, pero no va a retroceder. Y muchas veces nos pasa eso, ¿no es cierto? Cuando
hay ciertas dificultades que no lo podemos superar y estamos ahí tratando día tras día de ver la mejor forma de solucionarlo y pasar esa prueba. Es lo mismo el espíritu que vas a encarnar las veces que sea necesario para que pueda superar esa prueba, esa situación que lo está demorando en su avance. Pero no vas a regresar a encarnar en un animal. Eso va contra la ley universal que Dios ha colocado en este universo, en que todo progresa, todo avanza. Si bien hay animales muy inteligentes, nos va a decir Kardec, a la espiritualidad superior. Hay animales muy inteligentes, eso ya quiere decir que ya casi son humanos. Hay animales que hasta hablan, se mueven como nosotros. Y los espíritus les van a responder. Las aves imitan muchas veces el habla del hombre. Imitan, no tienen habla. Los animales, como la mayoría de los simios o algunos otros animales, como tenemos nuestros perritos, nuestros gatitos, que los enseñamos a hacer, tú vas a hacer aquí, no vas a hacer este otro, y lo enseñamos y ellos lo hacen. Pero no lo hacen desde un conocimiento, desde una conciencia. Lo hacen mecánicamente. Algo que es muy diferente en nosotros, cuando algo decimos esto se va a hacer así, la otra persona, sea un niño o a la que estemos indicando, lo va a hacer, pero desde el conocimiento, desde la razón. Se va a cuestionar por qué y para qué va a hacer eso, qué beneficios va a aportar. Por eso es que la metempsicosis ha sido descartada por la doctrina espírita como algo real. Se lo menciona para hacernos entender de que si bien la energía de la vida, de ese principio vital, pasa por estos tres reinos, el espíritu del hombre no encarnará en un animal. Y es por eso que Allan Kardec, entre las muchas interrogantes, se va a preguntar cuál es el origen del espíritu. ¿Dónde está su punto de partida? ¿Se forma de un principio inteligente individualizado? ¿O todo eso es un misterio? La supervivencia del espíritu, su conservación de su individualidad después de la muerte, su facultad progresiva, su estado feliz o infeliz, proporcional a su adelanto en el camino del bien, y todas las verdades morales que son la consecuencia de ese principio. En cuanto a las relaciones misteriosas que existen entre el hombre y los animales, volvemos a repetir que son un secreto de Dios, como muchas otras cosas, cuyo conocimiento actual no importa a nuestro progreso y sobre los cuales sería inútil insistir. Podemos esforzarnos mucho para tratar de entender este principio de lo que es los tres reinos. Podemos indagar y analizar cómo es que la energía del principio vital hace este progreso desde la materia inerte hasta la materia orgánica. La química, la física nos va a dar ciertas pautas de cómo pasa. Pero aún así, la respuesta siempre va a ser incompleta, nos dicen los buenos espíritus. Porque aún, a pesar del estado ya evolucionado de nuestro conocimiento, en esa sabiduría que ya tenemos, aún no podemos comprender
ciertas relaciones que se dan entre nosotros como humanos con las demás especies de la naturaleza. Y que eso por algún tiempo más se va a mantener como eso, como un misterio, cuya respuesta siempre va a depender de aquel ser que lo creó todo. Depende de cada uno de nosotros si ustedes miran este tema de los tres reinos, siempre mirándolo a nuestro ser espiritual de cada uno de nosotros, de cómo se está relacionando en el aquí y en el ahora. ¿Está haciendo tanto bien o está haciendo tanto mal? ¿Estamos construyendo ese cielo que queremos o estamos construyendo ese infierno que no queremos? ¿Nos estamos elevando, como nos dicen los buenos espíritus, en ese conocimiento hacia las cumbres gloriosas de la sabiduría celestial, o nos estamos hundiendo en las penumbras de la incertidumbre, de la duda, del dolor y el sufrimiento? Tomemos lo que los espíritus nos recomiendan, al ejemplo más grande que nos ha dado Dios para seguir, Jesús. Y busquemos en cada circunstancia de nuestra vida, ¿qué haría Jesús con esa circunstancia? ¿Cómo resolvería? ¿Cómo actuaría? ¿Qué palabras utilizaría? ¿Qué pensamientos emanaría? ¿Qué energía estaría usando? Y en esa búsqueda es que nosotros vamos a entrar en contacto con estas energías crísticas, que no están exentas a ninguno de nosotros. Y ahí vamos a comprender lo que el apóstol Pablo nos decía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tienen alguna consulta, duda o pregunta, adelante. Bueno, no hay preguntas. Entonces nos quedamos con esa enseñanza de los espíritus en este tema, el mirarnos a cada uno de nosotros y ver cómo nos estamos relacionando con estos reinos que están a nuestro alrededor. Y en ese análisis de la gratitud, elevemos nuestros ojos hacia el cielo y contemplemos esa maravilla que Dios en su infinito amor ha creado para cada uno de nosotros. Sintiendo en nuestro ser esas energías que nos envuelven y nos transforman, que llenan cada célula de nuestro ser en esa vitalidad de vida, de felicidad, de alegría. Escuchando en cada sonido, sea del agua, sea de las aves que cantan, sea de nuestras mascotas que ladran o de nuestro gato que maulla. Escuchemos esas voces sublimes del mundo espiritual y que nos permitan a cada uno de nosotros dar esos pasos seguros, llenos de luz, llenos de amor, llenos de bondad, llenos de comprensión, en busca de construir una vida feliz, asistidos por el Maestro Divino y por la espiritualidad superior, que nos dan paz, alegría y felicidad. Por su atención, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga.